última hora. Esto es en YouTube. Última hora, atención, cubano, estallido social. YouTube es un medio de internet que está siendo usado lo mismo por las fuerzas independientes, por las personas libres, pero también por las dictaduras comunistas que manipulan a internet, Facebook, YouTube, y entonces ponen noticias de que los rusos llegando a Cuba, que van a comprar tierra, que por 30 años, que van a emplazar esto. La realidad que se presenta es que la dictadura está loca por sostenerse en el poder, no tienen otra forma sino bajo la saya soviética. Entonces ellos están tratando de entregar Cuba a los rusos y convertir Cuba en una base militar secretamente, pero que Estados Unidos tiene una base militar en Guantánamo y no les va a permitir, no le puede permitir a la tiranía que se salga con la suya. El régimen comunista lo único que hace es reprimir al pueblo, acosar, encarcelar, asesinar a los cubanos que piden libertad, democracia, porque no existe libertad de expresión, de asociación, libertad de empresa y de propiedad. Entonces, ¿qué pasa? La dictadura está desesperadamente usando los medios como tratando de calmar al pueblo cubano en su desesperación por la miseria, por el hambre, por el descontento, por la desgracia que está viviendo, por las manifestaciones. Entonces, se dedica a poner funcionarios rusos que están conversando con la dictadura. Entonces ellos demuestran la debilidad de la dictadura. Ese tipo de programas y de entrevistas que están haciendo la dictadura es debilidad, es terror, miedo que tiene, sabe que le queda poco tiempo y entonces, ¿por qué le queda poco tiempo? Y todo es una farsa de una pantalla, eso es una columna, eso es una cortina de humo de los rusos en Cuba, porque Rusia está destruida, también Rusia está en un estado de miseria. Yo quisiera que vieran cómo hay pueblos en Rusia que están como los pueblos en Cuba, llenos de miseria, no hay carretera. Eso es en Rusia, un país inmenso, pero está destruido porque hay una gran miseria en Rusia. Ahí se ven programas y veo videos de Rusia, donde hay pueblos que se parecen a los pueblos de Cuba. No hay carretera, las casitas pobres cayéndose, no hay pintura, aquello es un caos lo que hay en Rusia. Entonces, esa misma farsa es la que hay en Cuba. Y entonces, Putin está tratando de chantajear a Estados Unidos con el problema de Cuba, tratando de mandando funcionarios a Cuba. Él quiere tratar de hacer y deshacer. Entonces, porque él está en las últimas. Putin tiene una tremenda oposición tanto de las Fuerzas Armadas rusas como del pueblo ruso, que no lo quiere, es un dictador, es un tirano en Rusia, es un represor. Entonces el pueblo lo que tiene es miedo y lo que quiere es huir de Rusia. Entonces, estos ataques últimamente de Ucrania contra territorio ruso es la fortaleza de Ucrania, es la determinación del pueblo ucraniano de desquitar todos los atropellos, todas las muertes que le ha causado Putin, ese genocida. Entonces, Cuba, lo que le queda no es nada. Estados Unidos no va a permitirle a Cuba que emplace una base militar y ni cohetes nucleares atómicos en Cuba, que es lo que quiere la dictadura para sostenerse en el poder, porque sabe que está en las protestas en Cuba. Ya Cuba no van a resolver nada con venta de tierra de los rusos no van a hacer nada, los rusos lo que tienen es miseria, lo que tienen es hambre, y entonces lo que le queda a la dictadura es muy corto tiempo ya. No se desesperen, es corto el tiempo. Se va a formar una guerra grande en el mundo pronto, posiblemente la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque Putin quiere invadir los países, Putin quiere a la fuerza coger los países, invadirlos, asesinar, matar. Quiere meterse en Polonia, quiere meterse en Suecia, quiere meterse en Finlandia, Putin quiere meterse en Letonia, Estonia, Lituania, Putin quiere meterse en Tayikistán, Uzbekistán, todos esos países que eran de la antigua Unión Soviética. Él quiere invadirlos otra vez de nuevo, Moldavia, él quiere invadir todo. Entonces él está engreído, se cree que puede, no era manipulado por el castrismo, por el G2, que está metido en todas partes.